En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de proclamar el mismo Evangelio que proclamamos el día de Navidad, el día 25, el comienzo del Evangelio según San Juan. No hablamos aquel día nada acerca de ese Evangelio y quizá hoy pues estamos ya un poquito más serenos después de todas las fiestas, antes de que llegue la última de Reyes, pues para intentar conseguir lo que dice la segunda lectura, ¿no?, que hemos escuchado, ¿no? Que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Hay que reconocer que hay una sabiduría escondida en los evangelios, en la palabra de Dios, en la manera en que Dios obra en la historia. De hecho, la tentación siempre, desde siempre de los que han creído, ha sido como creer que hay una especie de sabiduría oculta y que solamente unos pocos podían conocerla. Esto tiene un nombre de una herejía de los primeros siglos que se llama el gnosticismo. El gnosticismo es pues como una especie de conocimiento para algunos elegidos solamente, que ellos solamente podían llegar a conocer lo que era la verdad más auténtica. Y se creaban pues una especie como de grupos y demás, ¿no? De hecho, pues las sectas masónicas que existen hoy en día, pues también de alguna manera se alimentan, ¿no?, de esa especie como de tentación original del ser humano de conocer aquello que parece que no es fácil de conocer y que solamente unos pocos pueden conocerlo. De hecho, una manera de entender normalmente que una persona está bastante equivocada es cuando esa persona cree que solamente él ve la realidad y los demás no somos capaces de verla porque debemos de ser más tontos que él, que lo ve todo. Y uno dice: hijo mío, si es a la legua que se te ve que no. Y sin embargo, no por eso la sabiduría está escondida. Jesús, en un momento dado del Evangelio, dice que mira al cielo y dice: te doy gracias, Padre, Señor y cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado ¿a quién? Dice Jesús: a la gente humilde, a la gente sencilla. Luego, ciertamente que hay un mensaje escondido en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la manera en que Dios hace las cosas. Y tenemos que buscarlo, ciertamente, porque, oye, pues
Si es verdad que hay un tesoro escondido, pues oye, merece la pena, porque hay que encontrar sentido a esta vida, y si Jesús se ha escondido en algún sitio, pues habrá que buscarle. Pero lo que da a entender toda la obra de Dios, o todo lo que hemos visto en Navidad, es que Dios no se esconde, ¿no?, en grandes personas poderosas, ni en mensajes teológicos muy complicados, ni en, no sé, ni en grupos de poder o de fama o de conocimiento. Lo que dice Jesús es que se esconde en la sencillez, en la humildad, que pasa de largo de muchas personas que incluso van buscando ese tesoro y que al final pasan a su lado y no se dan cuenta de que está ahí. Por eso nosotros que estamos viviendo la Navidad y queremos vivirla bien, podemos preguntarnos ¿dónde se ha escondido Dios? ¿Dónde ha escondido esa esperanza a la que nos llama, esa riqueza de gloria que quiere darnos? Y la respuesta es muy sencilla. Es tan sencilla que aquellos que van buscándola pasan de largo. Porque cuesta creer que todo el universo, que todo el sentido de la existencia humana se concentre en un niño. Ahora que estamos oyendo a un niño balbucear, que ni le entendemos. ¿Es posible que toda la sabiduría de todo el universo divina se pudiese concentrar en un niño como acabamos de contemplar estos días y seguimos contemplando? Bueno, pues es la manera en que Dios quiso hacer las cosas. Ciertamente que, como decíamos el otro día, es realmente provocador que Dios haya escondido tanto, que esté, pues oye, detrás de los muros de una iglesia, en una pequeña cajita que llamamos sagrario, donde ahí está Dios. Y perdonen que les eche un poco la bronca, pero entran ustedes a la iglesia y se ponen a hablar entre ustedes. Ya sé que es invierno y fuera hace frío, pero aquí dentro no hablen, por favor, porque está el Señor. Celebramos anteayer a San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados, que él estaba obsesionado con todos los sagrarios que están abandonados en tantas iglesias desiertas y solas, donde nadie habla con el Señor, que ha querido quedarse aquí expresamente para hablar con nosotros. Y entramos aquí a la iglesia y nos ponemos a hablar entre nosotros. Estamos todo el día hablando entre nosotros. No somos capaces de entrar aquí y estar hablando con el Señor, que está aquí esperando desde hace una semana a que lleguemos aquí y podamos hablar con Él, que está realmente. Por eso el misterio está escondido, porque es tan sencillo que incluso nosotros mismos, yo vivo en una casa con sagrario y muchas veces me tiro de los pelos de darme cuenta hasta qué punto no agradezco la presencia del Señor en los mismos muros donde vivo. Porque ciertamente, insisto, es tan sencilla la presencia del Señor, es tan humilde que a veces se nos escapa incluso a nosotros los creyentes. El prólogo que hemos leído del Evangelio de San Juan, teológicamente hablando, podríamos hablar mucho, pero no se trata aquí de hacer teología, sino de aquello que nos puede ayudar a nosotros. San Juan, que escribe el último de los evangelistas, por eso no es un sinóptico, los otros tres son sinópticos porque tienen la misma óptica, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, desde el principio, se distancia haciendo un evangelio más espiritual, más teológico, y empieza no de cualquier manera, sino diciendo en el principio. A cualquier judío que leyese eso, le remitiría al Génesis, en el principio, también empieza en argé, en griego. Luego Juan está diciendo, con la venida de Cristo en carne mortal, hay una nueva creación. Hay una nueva creación, igual que fue la creación de Adán y Eva, hay una nueva creación con Cristo y la Virgen María, por cierto. Nuevo Adán y nueva Eva. Porque Dios, cuando nos creó en libertad, sabía que podía pasar lo que de hecho pasó, que el hombre abusó de la libertad, eso es el pecado, y convirtió el mundo en un infierno. Y Dios abrió la ventana, vio en qué se había convertido la existencia humana y no cerró y dijo, allá vosotros, que es lo que podía haber dicho, allá vosotros. Vosotros os fabricáis vuestra propia sopa y os la coméis. No, todos los que sois padres o abuelos
sentís que aunque vuestros hijos y nietos se hayan fabricado su propio mal, el amor llama a sufrir con el otro. Y así es posible que a cambio del sufrimiento del padre o del abuelo, ese hijo o ese nieto se redima. Y eso es lo que hizo Dios. En el momento culmen de la historia, envió a su propio hijo para enseñarnos cómo vivir en este mundo que ya él no podía cambiar, porque la libertad era verdadera y por tanto no podía cambiarlo, pero sí enseñarnos a vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de enfermedad y de dolor. Y envió a su hijo al mundo para enseñarnos a amar, para enseñarnos a amar. El prólogo es precioso porque no dice que Jesús bajó al mundo de nuevas, dice, en el mundo estaba, ya estaba, claro, porque el mundo lo ha creado Dios y ha dejado su huella en la creación, en la naturaleza, en la misma bondad de los animales que hoy en día pues tanto sienten las personas, la compañía de los animales, en la misma imagen de Dios en el alma que tenemos, ya estaba. Pero es verdad que hemos borrado la imagen de Dios. Ya no vemos tanto la semejanza de Dios en el ser humano. Y entonces Dios nos envía a su Hijo para que nosotros seamos capaces de, amando como Él, restituir esa imagen que Dios había soñado en el hombre. Recuerdo un profesor de teología cuando estaba en la universidad. El otro día hablamos de nuestros hermanos protestantes que se pierden a la Virgen María. Y recuerdo que él decía que había una etapa en la que había leído mucho a un protestante, a un teólogo protestante que se llamaba Barth, y que le había venido muy bien una cosa, y es que nuestros hermanos protestantes, como tienen, por decirlo así, ¿no?, una teología del mérito diferente a nosotros, no creen que de alguna manera la gracia de Dios restituya tanto la santidad del hombre como para poder ser justo delante de Dios, aunque en el fondo pensamos lo mismo, pero es cuestión de cómo formularlo. A veces nos viene bien entender, decía él, mi profesor, que lo único que hay que hacer con Dios es ponernos debajo de su gracia y que nos caiga como un chaparrón que nos cae encima. Y es lo que dice en un momento dado la lectura de hoy. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A veces queremos ser buenos, pasamos por el confesionario y nos confesamos de nuestros pecados, intentamos hacer las cosas bien, incluso llegamos a pedir perdón, pero experimentamos una y otra vez cómo somos débiles, cómo fallamos, cómo nos alejamos de Dios, cómo no le damos todo aquello que le deberíamos de dar. Y a veces incluso podemos desesperanzarnos y un poco tirar la toalla, viendo el mundo todavía más. Lo que dice San Juan, que insisten mucho nuestros hermanos protestantes, ayuda. Porque aunque la teología del mérito no la perdemos siendo católicos, esta parte de recibir nos viene muy bien. Porque a veces podemos ser un poco voluntaristas y creernos más listos que nadie porque nosotros somos capaces de ver las cosas o incluso de hacerlas. Y hay una teología de la gracia que es acoger, recibir, llegar con las manos vacías y entender que todo es gracia, porque en el fondo los católicos no decimos algo diferente de los protestantes. Claro que la primacía es de la gracia. ¿Cómo va a ser del ser humano cuando el ser humano por sí mismo está condenado desde el pecado original? Claro que lo recibimos todo y por eso, cuando llega la Navidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, algo muy sencillo y que hacemos todos los días en la liturgia de Navidad. Besar al niño. Cuando besamos al niño, yo no sé ustedes cómo lo besarán, pero la disposición tiene que ser esa. Decir, Señor, tú sabes quién soy yo, has abierto la ventana y has visto el panorama de mi vida, pero no te has quedado en el cielo tan tranquilo, sino que has bajado. Y yo lo único que puedo hacer es cogerte entre mis brazos y besarte. Lo decíamos ya antes de Navidad en el Adviento. Acurrucar al niño en nuestros brazos. Aunque ese niño patalee,
aunque ese niño esté sucio, aunque ese niño vaya a hacer trastadas después. Besar al niño, acoger la gracia de Dios. De tal manera que en la medida en que acojamos la gracia de Dios, recibamos la gracia de Dios, hagamos nuestro y aceptemos todo lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida, que no es fácil, porque hay muchos momentos de rebelión en el cual no entendemos qué hace Dios conmigo, con mi familia, con mi pueblo, con mi nación, con la historia. Y entonces nos ponemos nerviosos y empezamos a ser gnósticos, es decir, más listos que el resto del mundo. No, se trata de recibir la gracia de Dios. Es decir, de llegar a la Navidad, mirar al niño, cogerle, acurrucarle, besarle y decir, tú eres la salvación. Tú eres la salvación. Y no tengo que hacer otra cosa más que dejarte un espacio en mi día a día, acogerte, quererte, amarte, no perder la esperanza que tú traes. Porque es verdad que es difícil. Oye, quieres a Dios, amas a Dios, vienes a la iglesia y luego llegas a casa, pones las noticias y parece que esto se cae, parece que no ha servido de nada que Dios haya venido, parece que no sirve de nada que me haya confesado o incluso que haya comulgado. ¿Y para qué me sirve escuchar al cura que habla mucho y muy largo y no me sirve de nada porque no cambio? Acoger, a recibir, aunque parezca que no hace nada. Claro que eso luego tendrá que dar su fruto, no negamos la parte católica del asunto, es decir, en la medida en que realmente acogemos la gracia de Dios, invariablemente produce sobre nosotros una transformación, porque no puede ser de otra manera. Si realmente estamos acogiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, y estamos esperando en Él, y no nos ponemos nerviosos y damos golpes porque no esperamos lo suficiente, la gracia da su fruto, y esa es la virtud, claro, la virtud que produce en nosotros la gracia. Termino. Tenemos todavía una semana entera para vivir la Navidad, quitando esta noche mágica y el día de mañana maravilloso, tenemos luego otros 6 días para estar mirando al niño y pidiéndole al Señor esa sabiduría escondida que nos ha dicho, Señor, dame sabiduría, espíritu de revelación para conocerle, ilumina mis ojos. Y dice el texto, que salga con esperanza, que salga con esperanza. Si realmente miramos al niño Dios como hay que mirarle, no hay otro discurso después que la esperanza. Y ahí es donde se mide hasta qué punto una persona que cree haber conocido a Dios, que cree conocer el secreto de Dios, le ha conocido de verdad o no. Solamente aquellos que van sembrando esperanza han conocido lo escondido de Dios. Los profetas de calamidades, esos son muy baratos, esos están en todas partes. Solamente aquellos que predican la esperanza verdadera, la esperanza que ha traído Jesús, son aquellos que tenemos que escuchar. Porque han encontrado al tesoro de Dios muy escondido, en algo muy escandaloso, que es un niño que llora, que es inerme, que es inválido y que necesita de lo que nosotros incluso ya tenemos. Ese es el misterio de Dios hecho carne, y ahí está la fuente de nuestra esperanza más profunda, que Dios es más fuerte que los hombres, que la vida triunfa sobre la muerte, y que la última palabra la tiene Dios, que se ha escondido de una manera ciertamente escandalosa, pero que nosotros tenemos ciertamente que pedirle al Señor que nos conceda sabiduría para saber encontrarle y para saber vivirle. Que recibamos al Señor. Señor, que entres en mi vida, que entre tu amor, que entre tu esperanza, que no me deje vencer ni me rebele por todas aquellas cosas que no entiendo. Y que salgamos de la Navidad, ojalá el domingo que viene, con el niño ya crecidito, que se va a bautizar, pero con el corazón lleno de una esperanza que hemos descubierto en esta Navidad. Que la Virgen nos ayude a ello. Ella que contemplaba al niño, miraba a Jesús, le cogía entre sus brazos, le amaba, le daba de mamar,
y a veces le ponía sobre el pesebre porque entendía que se le escapaba completamente de su mente y de su entendimiento lo que tenía entre sus brazos. Que así sea.